¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Es un gusto para mí poder estar este día con ustedes de nueva cuenta. Gracias a Dios por sus misericordias. Y el día de hoy continuamos con nuestra serie de hechos, la cual hemos titulado Hechos de los Apóstoles, la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Así que permíteme orar para comenzar y dar gracias a Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque tú estás presente. Señor, rogamos para que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias por tu evangelio, gracias por Cristo, gracias porque hoy podemos recibir este mensaje que tanto necesitan nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Familia, ¿alguno de ustedes ha podido ver la serie de Chosen o Los Elegidos? Déjame contarte brevemente. Es una serie sobre Jesús y su ministerio que está en Netflix. Mucho incluso se ha dicho sobre si es bueno verla o no. Es más, algunos maestros muy reconocidos y respetados tienen su punto de vista de por qué como cristianos no deberíamos ver esta serie. En lo personal, te puedo decir que es una o de las mejores o la mejor serie que he visto hasta el momento que nos hable sobre la vida de Jesús. Y seamos muy honestos, vemos muchas cosas en la televisión y en el teléfono que no edifican nuestra vida y que solo nos hacen pasar el rato. Así que considero yo que aprender un poco más sobre Jesús por medio de una serie que sabemos, en primer lugar, no es inerrante, evidentemente, creo yo, no está mal. Si constantemente vemos películas o series y vamos al cine y no vemos películas que nos hablen sobre Jesús, ¿por qué no ver una serie que nos hable sobre algunos aspectos importantes de la Biblia? Bueno, se los recomiendo mucho, pero mi punto es el siguiente. Al final de una de las temporadas de la serie, Jesús, de acuerdo a la historia, está predicando el evangelio a judíos y a gentiles. Y tanto los discípulos de Jesús como los judíos de esa zona están un tanto molestos porque el maestro, el Mesías, está predicando la palabra de Dios a todos y no solo al pueblo elegido. Eso, de acuerdo a la serie, hace que los ánimos suban un poco porque los judíos están molestos. ¿Cómo es posible que Cristo hable y aún más coma con los gentiles? En verdad, te la recomiendo. No es lo mismo verlo en la palabra y verlo ya en pantalla. Y ¿sabes qué? Cuando estaba viendo ese episodio en la semana, me acordé mucho de la historia que veremos el día de hoy porque pasan cosas muy similares. La palabra se está predicando, hay muchísima gente escuchando, algunos son judíos y muchos otros gentiles. Y como casi siempre en Hechos, hay oposición al evangelio. Y te cuento esta ilustración porque una de las cosas que veremos el día de hoy tiene que ver con algo que en ese episodio que te mencioné se dijo. Muchos creerán en el mensaje del evangelio, pero muchos otros lo rechazarán porque será la semilla que no cayó en buena tierra, sino en el camino. Mis hermanos, que Dios nos ayude a hacer esa tierra fértil que haga crecer la semilla del evangelio. El día de hoy estaremos viendo una historia que está siendo narrada por Lucas y por esa razón, como en otras ocasiones, vamos a dividir nuestro pasaje por escenas, las cuales en un momento te haré saber. El título de nuestro sermón es el siguiente: Predestinados para vida eterna. Ese es el título de nuestro sermón, Predestinados para vida eterna. Hace 8 días el pastor Julio nos compartió sobre el contexto de este pasaje. En Hechos capítulo 13 podemos ver cómo Pablo está predicando a los gentiles y a los judíos, principalmente a los judíos que estaban en la sinagoga. Y él comienza desde el principio hablándole a sus hermanos de las bendiciones que el pueblo ha recibido de parte de Dios. Cómo Dios los ha traído hasta este punto en el que se encontraban. Bendición tras bendición. Él había escogido a sus padres, los multiplicó en la tierra de Egipto, los liberó de la esclavitud de Egipto, los cuidó y alimentó durante su peregrinar en el desierto. Dice la palabra que también destruyó a sus enemigos para darles una tierra prometida. Les dio como herencia las tierras que antes eran de sus enemigos. Les dio jueces y les dio reyes.
Pero tal como lo vimos hace 8 días, la bendición más grande que ellos habían recibido fue a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino para darles vida a través de él. Pero el mismo apóstol Pablo lo menciona, muchos lo rechazaron e incluso lo mataron. Pero al mismo tiempo vemos que Dios lo levantó de entre los muertos. Este fue el punto principal del apóstol Pablo al predicar el evangelio, Cristo como el centro de la historia del hombre. Y mira lo que dice el versículo 42 antes de nuestro pasaje, que sucedió después de que Pablo terminó de predicar. Versículo 42. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. La gente estaba animada y estaba muy receptiva a escuchar el mensaje del evangelio. Así que ahora ve conmigo a Hechos capítulo 13, versículos 44 al 52. Vamos a darle lectura a nuestro pasaje para después estudiarlo por escenas. Versículo 44. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su región. Entonces, versículo 51, estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Este será nuestro texto base. Y vamos a estar viendo, como ya lo mencioné, las escenas de una narrativa histórica, y estas son escenas que ya conoces: el ambiente, el conflicto, el clímax, la resolución y el nuevo ambiente. Y quiero compartir esta idea principal contigo, la cual trata de resumir lo que vamos a estar hablando en esta mañana. El argumento o la idea principal que quiero compartir contigo es la siguiente: el creyente que ha sido ordenado a vida eterna vivirá de acuerdo a la palabra. Este será nuestro argumento. El creyente que ha sido ordenado a vida eterna vivirá de acuerdo a la palabra. Así que ve conmigo a la primera escena de nuestro pasaje, la cual es nuestro ambiente, es decir, el inicio de nuestra historia. Este ambiente lo vas a encontrar conmigo en el versículo 44, y yo lo he titulado: la palabra del Señor es escuchada por muchos. Este es el inicio de nuestra historia. Versículo 44, la palabra del Señor es escuchada por muchos. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Este ambiente en realidad será demasiado breve, ya que solamente nos está presentando el inicio de nuestra historia. Recuerda, en los versículos anteriores vimos que Pablo y Bernabé habían llegado a Antioquía, que por cierto, no debemos confundir con la Antioquía de Siria que vimos semanas atrás en Hechos capítulo 11, en donde, si recuerdas, comenzó la primera iglesia gentil. Esta ciudad que estamos viendo es una ciudad distinta. También es una ciudad gentil, pero con un grupo considerable de judíos. Por esa razón, los apóstoles van a una sinagoga en el día sábado para predicarle a sus compatriotas. Y podemos ver, de acuerdo a la Escritura, que cuando Pablo terminó de predicar, la gente comenzó a rogarle que viniera al otro sábado para que pudiera escuchar aún más sobre este mensaje. Así que esto que estamos viendo, mis hermanos, está sucediendo exactamente una semana después de que Pablo desarrolla toda la historia de Israel hasta llevarlos al punto de Jesucristo como el centro de todo. Y nuestro ambiente nos muestra cómo una multitud se reunió para querer escuchar la palabra de Dios. Dice la Escritura, casi toda la ciudad
vino a la sinagoga para escuchar lo que Dios tenía que decirles. Ahora, nuestro pasaje no nos dice algo más al respecto, pero tú y yo podríamos tal vez suponer, como ya ha ocurrido en varias ocasiones en Hechos, que muy probablemente no todos los que fueron a escuchar lo que Pablo tenía que decir iban verdaderamente con un interés genuino de aprender de Dios. Podríamos suponer que había gentiles que solo se irían a burlar de lo que escucharían, o tal vez habría algunos que ignorarían todo lo que escucharían. Posiblemente, ¿por qué no? Otros solo llegarían a dormirse a la predicación. Esto es algo que sigue pasando en nuestras iglesias, ¿cierto? Pero lo que sin duda nos dice nuestro texto es que había muchísima gente en ese lugar. ¿Te imaginas esta escena? Pablo y Bernabé llegan a la siguiente semana para seguir hablando del evangelio, pero ellos de repente ven que un mar de gente viene acercándose porque quieren escuchar lo que Dios tiene que decirles. Y ¿sabes algo? Esto es algo que me dejó pensando en la semana y quiero que puedas reflexionar en esto también de manera breve. Porque tal vez en nuestros días ya no veamos este tipo de sucesos, en donde miles y miles de personas no creyentes se reúnen para escuchar la palabra de Dios como nos lo ha presentado Lucas en todo el libro de Hechos. Pero sin duda, tú y yo podemos creer que hoy en día aún hay multitud de personas que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Podemos ver que en nuestra ciudad, en nuestro país, hay mar de personas que tal vez no están reunidas, pero que podemos estar seguros de que ellos tienen la misma necesidad que esta ciudad de Hechos capítulo 13 nos presenta, y es de escuchar la palabra de Dios. Así que nuestra primera escena nos muestra a una multitud hambrienta de escuchar la palabra. Pero ahora quiero que vayas conmigo a la segunda escena, la cual es nuestro conflicto, es decir, la parte en donde vemos el problema de nuestra historia, y esta escena nos dejará en claro justo lo que estaba diciendo hace un momento. No todo el que estaba ahí reunido tenía la intención de poner en práctica lo que había escuchado. Este será el conflicto de nuestra historia, la cual lo vamos a encontrar en el versículo 45 y la he titulado La palabra del Señor tratará de ser detenida. La palabra del Señor tratará de ser detenida. Versículo 45. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Quiero recordarte una vez más, de acuerdo a Hechos 13, versículo 16, que Pablo primeramente se acercó a predicar el evangelio a los judíos. Por esas razones que el versículo 16 dice, hombres de Israel en primer lugar. Y también a los que temen al Señor, es decir, probablemente a los gentiles que se habían vuelto al judaísmo. Pero esta multitud que vemos en Hechos 3 estaba conformada por judíos y gentiles. Y de acuerdo a la palabra, estos judíos, que tal como lo vimos la semana pasada, eran el pueblo de la promesa, descendientes de Abraham, era el pueblo que Dios había escogido y que Dios le había dado profetas, jueces y reyes, y aún su ley. Ahora estos hombres que presenciaban cómo la palabra de Dios atraía a multitudes, al ver ellos cómo el mensaje del evangelio crecía y crecía, en lugar de ser los primeros en llenarse de gozo y dar gracias a Dios por lo que estaba sucediendo, de acuerdo a la palabra, hicieron exactamente lo contrario. Nuestro texto nos dice que estos judíos reaccionaron de tres maneras. Número 1, con celo. Número 2, blasfemando. Y número 3, contradiciendo lo que Pablo estaba diciendo. Estos hombres que creían que estaban cerca de Dios porque eran su pueblo. Una vez que ellos escuchan el mensaje de salvación, familia, en lugar de caer de rodillas porque por fin después de siglos el Señor ha hablado y ha enviado a su Hijo para salvarlos, ellos se llenan de celo. Porque son otros los que están cautivando a las multitudes y no ellos. Porque son otros los que están predicando la palabra y la gente los está escuchando y no ellos. Ellos están blasfemando. Esta palabra, la palabra blasfemia, es una
transliteración de una palabra griega que significa hablar mal. Es decir, lo que ellos estaban haciendo era hablar mal de los apóstoles. Estos judíos comenzaron a hablar mal de Pablo y de Bernabé. Y si recuerdas, incluso, esta no es la primera vez que se utiliza esta palabra. En los evangelios habíamos visto que incluso al mismo Señor Jesucristo, los fariseos lo llaman blasfemo por lo que decía y lo que hacía. Y en tercer lugar, estos judíos que vemos en Hechos 13 contradecían, es decir, rechazaban el mensaje de Pablo. Ahora, mis hermanos, aquí tenemos un problema que debemos identificar, porque lo preocupante para estos hombres es que Pablo no está predicando su mensaje. Pablo no está predicando sus ideas y lo primero que se le viene a la mente. No, el mensaje que está predicando Pablo es el mensaje de Cristo. Ni Pablo ni Bernabé estaban hablando por su propia cuenta. Ellos hablaban lo que Dios les había dicho que dijeran a través del Espíritu Santo. Y aquí vemos un problema, porque en realidad lo que estos judíos estaban rechazando no era a los apóstoles. ¿Recuerdas qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando alguien los rechazara? Lucas capítulo 10, versículo 16. Jesús dejó en claro las siguientes palabras: el que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Es decir, estos hombres no estaban teniendo celos, no estaban blasfemando y no contradecían a Pablo en primer lugar. No, mis hermanos, estos hombres estaban pecando en contra de Dios principalmente. Jesús lo dijo, y es claro lo que dijo. Estos judíos, el pueblo escogido, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, estaban rechazando al Creador y Señor de sus vidas. Y su tradición, su familia, su linaje, su tribu no importaban, porque ellos no entendían que lo que ellos escuchaban era el mensaje de salvación, y ellos estaban rechazando a Cristo directamente. Y sabes, esto de nuevo me hizo pensar en varias cosas entre semana y quiero compartirlas contigo, porque esto ocurre hoy en día. Así como podemos tener confianza en que hay muchas personas hambrientas de Dios, también podemos ver que hay mar de gente que rechaza a Dios todos los días. Hay millones y millones de personas que no quieren conocer de Dios y que celan sus creencias, que blasfeman el nombre de Dios y que buscan contradecir y oponerse a todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. ¿Robar? No es robar, es sacar beneficio a toda costa, es sacar a tu familia adelante a como dé lugar. ¿Infidelidad? No es una infidelidad si la otra persona está de acuerdo. ¿Has escuchado la famosa frase o palabra de poliamor? Somos un matrimonio abierto. ¿Has escuchado esas tonterías antes? Seguro que sí. ¿Solo dos sexos? No, eso es cosa del pasado. Ahora eres lo que crees que eres. No importa que tu naturaleza te grite lo que verdaderamente eres. Lo que tú crees que eres, eso está bien. Hoy en día muchos contradicen la palabra y blasfeman en contra de Dios. Y te digo algo aún más triste. Eso no solamente sucede fuera de la iglesia, sino dentro de ella. Personas que creen que por tener una religión y venir a la iglesia de vez en cuando están bien con Dios y bien con ellos mismos. Personas que piensan que con dar una ofrenda pueden limpiar sus conciencias del pecado. Personas que vienen y levantan las manos para adorar a Dios, pero que en sus hogares las levantan contra sus esposas. Hombres y mujeres que le dicen a Dios: Señor, mis labios y mi boca solo son para bendecirte. Pero saliendo de aquí maldicen al primero que se les cruza, que piensan que decir groserías está bien, es estar a la moda, es chistoso. Hombres y mujeres que tienen veneno en su boca y que dañan a los demás, que hieren a su prójimo y lo tratan como una basura. Mira, me ha tocado escuchar de personas dentro de la iglesia que se dicen cristianas y que me han dicho lo siguiente: una cosa es la iglesia y otra lo que yo haga fuera de ella. Cuando los he exhortado por una publicación en sus redes sociales, porque les he querido pastorear y hacerles ver que eso que escriben, que dicen en contra de alguien está mal y es pecado, porque están ofendiendo a los demás y están atentando contra la imagen de Dios, ellos me han dicho: lo que suceda fuera de la iglesia, eso es aparte.
Wow. Quiero decir esto también para los jóvenes, adolescentes de nuestra iglesia. Joven, tu familia cristiana, tus abuelos cristianos, tu escuela cristiana, no te van a salvar. Si tú crees que solo por conocer a Dios estás bien, déjame decirte que estás en el mismo problema que este grupo de personas. Y en realidad, lo que la Biblia dice es que estás separado de Dios, estás perdido y sin esperanza. Y sabes que necesitas cambiar de dirección, porque cuando estés delante de Dios, ni papá ni mamá podrán estar ahí para defenderte o hablar por ti. Si tú vienes solo a la fuerza después de tantos años, si sientes apatía y si por ti fuera preferirías quedarte en casa, tal vez sea porque no has nacido de nuevo. Y eso te pone en la misma situación que los judíos de nuestra historia. Iglesia, ¿quiénes somos? ¿De qué lado de la multitud estamos? ¿Estamos expectantes de lo que la palabra de Dios dice de Él o buscamos rechazarle a través de nuestras acciones? Porque estos hombres que estamos viendo en Hechos 13 creían que estaban sirviendo a Dios, pero en realidad ellos estaban oponiéndose a Él. Ahora me encanta nuestra tercera escena, que es la que estamos a punto de ver, porque los apóstoles debían de hacer algo al respecto. Y mira lo que la palabra dice, porque eso fue justo lo que hicieron y es parte de nuestra tercera idea, la cual consideramos el clímax, versículo 46 al 47, y la he titulado La palabra del Señor es para todos. La palabra del Señor es para todos. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes. Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Pablo y Bernabé no podían quedarse callados al ver cómo estos israelitas blasfemaban, no en contra de ellos, sino en contra del Señor. Por esa razón dice nuestro pasaje que ellos comienzan a hablar con valor y delante de todos, tanto judíos como gentiles. Los confrontan. Pero aquí quiero que notes algunas cosas junto conmigo. En primer lugar, Pablo no comenzó a gritarles, no comenzó a insultarlos, aun cuando estos hombres los habían insultado y habían blasfemado contra ellos. Pero Pablo no hace seguramente lo que muchos de nosotros hubiéramos hecho si hubiéramos estado en su lugar. No, él habla valientemente, pero con serenidad y de acuerdo a la palabra. De hecho, si notas, él cita la Escritura. En segundo lugar, Pablo les recordó a los judíos que aún en ese momento en el que ellos estaban blasfemando en contra de Dios, Dios seguía teniendo misericordia de ellos. ¿Cómo podemos saber eso? Porque Dios continuaba dándoles su palabra. La palabra de Dios fue predicada, dice, primero a ellos. Es más, esto que estamos viendo que Pablo les dice es lo que dirá años después en su carta a los romanos, que el evangelio en Romanos capítulo 1 versículo 16 es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, primeramente a los judíos y después a los gentiles. ¿Te das cuenta de eso? Familia, Dios no había abandonado a su pueblo. Era su pueblo quien había abandonado a Dios y Dios seguía teniendo misericordia de ellos al seguirles dando su palabra. Y en tercer lugar, Pablo los pone en su lugar al mostrarles su realidad. Porque ellos no están rechazando a los apóstoles, dice Pablo, aquí están rechazando la palabra que según ellos aman. Están rechazando al Dios que dio la palabra. Y no solo eso, esta expresión no se juzgan dignos de la vida eterna, familia, no quiere decir que ellos se sienten tan indignos de recibir la salvación de parte de Dios que no la aceptan. No, al contrario, lo que Pablo les está diciendo es que ellos están rechazando esa vida porque se sienten superiores y creen que su salvación está segura porque de nuevo son el pueblo escogido de Dios. ¿Te das cuenta cómo la condición en la que estos hombres viven es terrible? Porque ellos creían que estaban vivos cuando en realidad estaban muertos. Y por esa razón ellos pensaban que no necesitaban la salvación que Dios vino a darles a través de Jesucristo. Pablo y Bernabé
Por esa razón les dicen algo que seguramente era impensable para ellos y que de hecho era una blasfemia de acuerdo a sus tradiciones. Y esto es que ahora la salvación y la predicación de los apóstoles sería dirigida a los gentiles, a los enemigos de los judíos. Estos pueblos que no tenían patriarcas, que no habían sido escogidos por Dios, que no tenían profetas, jueces, reyes, ni la ley de Dios, ahora estaban siendo aceptados, no eran rechazados, estaban recibiendo la buena noticia de la salvación. Esto sin duda fue algo que sorprendió a los judíos que decían conocer la Escritura, pero si lo pensamos un poco, familia, esto no era algo nuevo que Dios estaba revelando. Incluso el apóstol Pablo hace uso de uno de estos versículos que Dios ya había dado para el pueblo siglos atrás, para que ellos pudieran recordar que si Dios había salvado a su pueblo Israel, había sido con un propósito, y este era anunciar la salvación a las demás naciones. Isaías capítulo 42 nos muestra que estas palabras anunciaban la venida de Cristo y lo que Cristo vendría a hacer. Versículo 6. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Versículo 7. Para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Familia, estas palabras son palabras de esperanza de lo que Jesús vendría a hacer. Pero nota conmigo que el profeta no dice que esta esperanza era solo para Israel o solo para un pueblo. No, el profeta nos dice que Cristo sería luz ¿para quién? Para las naciones, para los pueblos. Es más, esto es lo mismo que encontramos en Génesis capítulo 12, cuando Dios está hablando con Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No habla solo de una nación, sino de naciones que serían bendecidas a través de la descendencia de Abraham. La salvación para los gentiles fue algo que Dios siempre tuvo en mente. No fue un plan B porque su pueblo le había fallado. No, Dios salvó a Israel para que Israel hablara de las maravillas de Dios. Recuerda esto que acabo de decir, por favor. Dios salvó a Israel para que Israel hablara de las maravillas de Dios. Y ahora, tanto judíos como gentiles podían ser salvos por la fe a través de Jesucristo. Y allí estaban estos dos grupos, mis hermanos, escuchando. Pero por un lado tenemos a algunos judíos que creían que eran salvos, mientras en realidad lo que estaban haciendo era rechazar a Dios. Y por otro lado, tenemos a los gentiles que eran rechazados, pero que ahora están siendo salvados por medio de la palabra. Esto que vemos que comienza en Hechos capítulo 2 con el Pentecostés, ¿recuerdas? Cada vez más se está haciendo visible en los pueblos que escuchaban el mensaje de Dios. Dios salva a quien Él quiere. De Él es la salvación y Él está salvando a los gentiles. Y lo sigue salvando, de hecho. Porque tú y yo somos parte de esa salvación que Dios otorga. Tú y yo somos testigos de la promesa dada a Abraham. Somos hijos de Abraham de acuerdo a la Escritura, si verdaderamente hemos creído en el Hijo de Dios. Si es así, esta promesa sigue vigente para todos nosotros. También para ese amigo al que tal vez le has hablado por años. También para ese vecino que tal vez te ha hecho la vida imposible por ser cristiano. O no sé, para ese vecino que ni siquiera sabe que eres cristiano porque nunca le has hablado de Dios. También para ellos la salvación está disponible. Para ese familiar con el que posiblemente estás peleado desde hace años y que juraste nunca más hablarle, también la salvación está disponible para él. ¿O acaso crees lo mismo que los judíos de nuestra historia de Hechos 13? Que hay personas que no son dignas de la salvación por la forma en cómo viven, cómo hablan y cómo son diferentes a ti. Ve conmigo ahora a la cuarta escena, por favor, la cual es la resolución de nuestra historia, versículos 48 al 50. Esta es la resolución, la cuarta escena de nuestra historia, versículos 48 al 50. La palabra del Señor, la he titulado, provoca reacciones distintas. La palabra del Señor provoca reacciones distintas. Oyendo esto los gentiles, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor,
y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Versículo 50. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su región. Quiero que prestemos atención a la actitud que cada grupo de personas está teniendo después de escuchar que la salvación está disponible para todos, porque algo que aún hoy en día sigue ocurriendo es que puede haber un mismo mensaje, pero puede haber diferentes tipos de personas que reaccionan a ese mensaje. Por un lado puede haber personas que aceptan la palabra de Dios con gozo, pero por otro grupo de personas en ese mismo lugar, con esa misma palabra, pueden tener una reacción diferente. Primero, en nuestro pasaje nos presenta la reacción de los gentiles, que de acuerdo a la palabra es de regocijo. Pero además dice, comenzaron a glorificar la palabra de Dios y creyeron en lo que se les había dicho. Si prestas atención a nuestro texto, hay 4 cosas que vemos en la actitud de estas personas. Número 1, regocijo, glorificación, fe y en cuarto lugar, testimonio. Regocijo, glorificación, fe y testimonio. Aquellos que de acuerdo al texto habían sido ordenados, es decir, predestinados, elegidos por Dios para llegar a ese momento de sus vidas en donde tuvieron este encuentro con su Señor y respondieron al mensaje del Evangelio, se alegraron porque entendieron que no eran rechazados sino aceptados en Cristo y glorificaban la palabra porque la palabra los había salvado. Dice nuestro texto, creyeron en el mensaje del Evangelio, es decir, tuvieron fe y como consecuencia de eso testificaron, es decir, no se quedaron callados, sino que pasó lo que había ocurrido con ellos y ellos comenzaron a hablar de esto. Volviendo a usar la serie de Chosen como una ilustración, yo he platicado con algunos de mis hermanos y les decía que algunas de las cosas que más me llamaban la atención eran estas escenas en donde se me hacía muy hermoso cómo Jesús sana a alguien o alguien se convierte por medio de la predicación y lo primero que quieren hacer es hablar de lo que sucedió y al mismo tiempo cuando van corriendo comienzan a dar saltos de alegría y se emocionan de lo que acaban de escuchar. Estos gentiles, mis hermanos, una vez que creen en el mensaje del Evangelio, comienzan a difundir el mensaje por toda la región. De verdad, cuánta necesidad tenemos de aprender de la palabra y considero yo principalmente de este punto. ¿Cuántas veces nos hemos callado por diferentes razones? Por pereza, vergüenza, falta de conocimiento, siendo que ninguna de estas razones son válidas. Hemos sido egoístas, hemos pecado por guardar silencio, hemos minimizado el gran mensaje de salvación. Y te digo algo, necesitamos arrepentirnos de eso. Porque algo que vemos en este pasaje es que estos hombres inmediatamente mostraron fruto de su salvación a los demás. Y mira el contraste que encontramos en este pasaje. Porque el contraste tan grande que tienen estos hombres en cuanto a la palabra con lo que vimos con los judíos al principio de nuestro texto. Porque mientras que los gentiles glorifican la palabra y se regocijan, los judíos se oponen a ella y blasfeman en contra de ella. Pero estos hombres, estos gentiles que habían sido predestinados, o tal como lo dice Efesios 1, versículo 4, que habían sido escogidos en Cristo, que habían sido predestinados en amor, una vez que han sido ordenados para vida eterna, ahora están dando fruto de esa elección. Ahora había llegado el tiempo de su salvación y su reacción no se hizo esperar. Pero lamentablemente, así como la reacción de los gentiles no se hizo esperar, familia, asimismo no se hizo esperar la reacción de los reprobados, de aquellos que habían rechazado el Evangelio. Porque mira lo que dice nuestro texto sobre el corazón de los judíos. Versículo 50. Pero los judíos, número 1, instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad. Número 2, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Y en tercer lugar, los expulsaron de su región.
Familia, mientras que los gentiles dieron testimonio de su salvación, de acuerdo a nuestro pasaje, los judíos también dieron testimonio de lo perdidos que estaban. ¿Recuerdas cuáles eran las características que vimos de los gentiles? De regocijo, de glorificación, de fe y de testimonio. Y ahora, ¿cuáles son las características que se nos presentan de los judíos? Ellos se llenaron de celo, blasfemaron, contradecían la palabra de Dios. No se consideraban dignos de la vida eterna. Eran instigadores, provocadores. Te recuerdo el argumento con el que comencé al principio. El creyente que ha sido ordenado a vida eterna vivirá de acuerdo a la palabra. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en estos gentiles. Ellos estaban viviendo de acuerdo a la fe que ellos habían tenido. Ellos estaban gozosos, estaban alegres y compartían de su fe. Mientras que los judíos también hablaban de lo que había en su corazón. Ellos comenzaron a planear la forma de deshacerse de los mensajeros. Instigaron a la población, provocaron que los corrieran, los expulsaron a los mensajeros de Dios, para que el mensaje de salvación no llegara a más personas. Esto es lo que había en el corazón de estos judíos. Y esta es la cuarta escena de nuestro pasaje. Ahora vamos a la última para ver cuál es el resultado de esto. ¿Cómo termina nuestra historia? Versículos 51 y 52, los últimos. Estos versículos son nuestro nuevo ambiente, el cual he titulado La palabra del Señor trae condenación o salvación. Nuestro nuevo ambiente, la palabra del Señor trae condenación o salvación. Versículo 51. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo, de acuerdo a este pasaje, para los judíos que no creyeron en el mensaje del Evangelio, este mensaje fue un mensaje de condenación? Porque esto que Pablo hizo con los judíos que lo rechazaron, es decir, el sacudirse el polvo, fue algo que Jesús mismo le había dicho a sus discípulos que hicieran si alguien los rechazaba. Porque esto sería para ellos como una señal de condenación. Mateo capítulo 10, versículo 14, dice Jesús: cualquiera que no los reciba ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies. En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. ¡Wow! Mis hermanos, el sacudir los pies de un lugar en donde el mensaje es rechazado era una señal de condenación para esa casa o para esa ciudad que los había rechazado. Es más, mira lo que Jesús dice. En el día del juicio, dice él, en el día del juicio, Sodoma y Gomorra recibirán más misericordia que aquellos que rechazaron su palabra. En verdad, estas palabras que estamos leyendo son palabras fuertes. Y esto es precisamente lo que Pablo y Bernabé hacen. Ellos anuncian el Evangelio, pero como los judíos lo rechazan, están anunciando un juicio para ese pueblo. Sí, para ellos, para aquella nación o ese pueblo que se creía santo, pero que en realidad estaba muy alejado del Señor porque no le conocían y Dios no los conocía. Así que para este pueblo, la palabra de Dios trajo condenación porque ellos no habían creído en el Cristo. Pero mira qué hermoso lo que encontramos en nuestro pasaje, porque para los gentiles que sí pusieron su esperanza en Él, este mensaje trajo salvación, trajo gozo, trajo llenura del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo este nuevo ambiente nos muestra lo que hasta el día de hoy provoca la palabra de Dios? Porque mientras que para algunos son palabras de buenas noticias, de gozo, de alegría porque Cristo ha perdonado nuestras vidas, para otros son mensajes de condenación. Estos judíos que venían de la descendencia de Abraham creían que su salvación estaba segura porque ellos eran los hijos de la promesa. Pero no era así.
Su tradición no los podía salvar, su conocimiento no los podía salvar. Nada de lo que ellos tenían que ofrecer podía salvarlos. El único que podía salvarlos fue rechazado por ellos y decidieron oponerse a su verdad. Y mis hermanos, para ir cerrando con este tiempo, quiero que tú y yo reflexionemos cómo estamos viviendo nuestras vidas a la luz de la palabra. Somos gentiles que vivimos rogando por aprender de la palabra, que somos temerosos de Dios, nos regocijamos en la salvación que tenemos, glorificamos la palabra de Dios, creemos en el Señor, difundimos su palabra, continuamente nuestro corazón está gozoso aún en medio de la prueba. Tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo. Déjame preguntarte, ¿es así como se ve tu cristianismo? ¿Realmente vives de acuerdo a la palabra porque crees que has sido predestinado por Dios? O tal vez eres como los judíos, que defiendes tus tradiciones y lo que te inculcaron tus padres. Tal vez eres como ellos, que vives con celos, que blasfeman, que contradicen con su vida la palabra, con tus acciones rechazas a la palabra, eres instigador, eres un provocador, pero aún así cuelgas en tu cuello el título de cristiano. Tal vez pienses que por haber hecho una oración de fe tiempo atrás, ahora eres un hijo de Dios. Pero déjame decirte, si tu vida no está dando estos frutos que nos menciona Hechos capítulo 13, mi querido amigo, tal vez te estás equivocando. ¿Cómo es que Cristo ha transformado tu vida? ¿Cómo es que el Evangelio ha cambiado tu forma de verte a ti mismo y de ver a las personas a tu alrededor? En cómo las tratas, cómo vives tu día a día. ¿Tratas a los demás como tontos, como menos, como ignorantes porque solo piensan distinto a ti? Déjame decirte que si esto es así, tú estás confundido y en realidad has puesto tu esperanza en ti y no en el Cristo que la Biblia nos presenta. Y si perteneces a este segundo grupo de personas, necesitas arrepentirte porque estás muerto en vida. Y Cristo en este momento te está dando una nueva oportunidad para que le conozcas. Así como lo hizo con los judíos que tenían toda una vida diciendo que le amaban, pero que en realidad no conocían a Dios, Cristo en este momento te está dando una oportunidad a través de su palabra. Y si tú crees que eres un verdadero creyente, te animo a que examines tu propio corazón, que tú puedas examinar tu cristianismo y ver si en verdad no estás viviendo una religiosidad. Porque el cristianismo no solamente es una religión, aunque es una religión, pero también es una relación. Es algo que no puede ser separado. Santiago nos dice que el cristianismo es una religión, pero al mismo tiempo es una relación diaria con nuestro Creador. Que el Señor examine nuestros corazones. Déjame terminar con el argumento con el que inicié. El creyente que ha sido ordenado a vida eterna vivirá de acuerdo a la palabra. Señor, gracias por tu palabra y porque tenemos la oportunidad de venir a ella. Ruego que nuestros corazones sean examinados, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.